Muy buenos días, soy Pete Gross y eso es ya el la octava presentación de la oración. Y hoy queremos pensar en lo que significa permitir que la mentalidad que Cristo tuvo, que esta misma mentalidad impacta a nosotros en nuestras oraciones. Hace algunos años tuve el privilegio de oír, muchas veces, oír a Cornelio Rivera, la voz antes de El Camino de la Vida. Y él, en una de estas conferencias donde él estaba enseñando sobre este tema de tener una mentalidad como Cristo y nuestra forma de pensar. Me impactó mucho lo que tiene que decir en esos días. Y en uno de esos libros que él usó como ejemplo de esta, era el libro de Filipenses. Y hoy quiero ver un hilo que corre a través del libro y después a ver cómo aplicarlo a nosotros y nuestra vida de oración. En Filipenses hay una palabra, no es una palabra común en griego, pero es una palabra que corre a través del libro y es la palabra phroneo. Y no sé cómo se dice en español, pero phroneo es como se dice más o menos en inglés. Y en griego, quién sabe. Pero es la manera que me enseñaron a decirlo. Pero esta palabra tiene que ver con la forma de pensar, la actitud que uno lleva. Y eso es la idea que queremos ver hoy día. Y quiero primero ver unos ejemplos de este verbo en Filipenses. Por ejemplo, Filipenses 1:7 dice, es justo que yo sienta esto acerca de ustedes. Este sentir en este verbo muchas veces es traducido en inglés y en español sentir, y es más mi forma de pensar, mi hábito de pensar acerca de ustedes. Pablo empieza hablando de este verbo en cuanto a su forma de pensar, sus actitudes hacia los filipenses. Y después en capítulo 2, Pablo dice en capítulo 2, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Y este verbo sentir, otra vez, es este verbo phroneo, que es decir, nuestra forma de pensar, mi actitud. Pablo quiere que los filipenses tengan la misma actitud que él mismo. Y después lo hace aún más difícil, versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esta vez lo tradujeron actitud. Es una forma de pensar. Y que tengan la misma forma de pensar que Jesucristo mismo tuvo. Y pues sabemos que a través de este capítulo va explicando esta actitud de Cristo, y por su humildad se humilló a sí mismo, tomó forma de ser humano, hasta ser crucificado como un criminal. Pablo quiere que nosotros pensemos adentro de nosotros igual que Cristo. Una traducción un poco literal, piensen de esta manera adentro de ustedes, como Jesucristo también pensaba. Es mi traducción. Debemos pensar, debemos tener la misma actitud, debemos organizar nuestros pensamientos como Cristo, con humildad, con amor fraternal. Después, en capítulo 3, Pablo va enfatizando este tema de ser como Cristo. Quiero ser como Él en su muerte y en su resurrección. Quiero la vida de la resurrección ya. Es lo que Pablo quiere decir en este capítulo. Y al final de este capítulo va hablando de los que no quieren, han abandonado a Cristo. Y en versículo 19 dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Esas personas van pensando, enfocándose
formando sus actitudes según el mundo. Y Pablo no quiere que ellos lo hagan así. Al final de ese capítulo, Pablo regresa a la meta que es ser como Cristo. Escucha versículos 20 y 21 del capítulo 3. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. La meta para nosotros es que seamos conformados a Cristo. Y Pablo sigue con este tema a través de todo este libro realmente. Ya llegamos al capítulo 4. Y muchas veces leemos esto como si fuera algo pasajero en este libro, pero realmente yo creo que es la meta del libro. Una de las metas principales no solo es formar toda esta doctrina, que hay muy rica doctrina en este libro, pero al fin, él dice, versículo 2 del capítulo 4, ruego a Evodia y a Síntique que viven en armonía en el Señor. Estas dos mujeres, amadas, seguidores de Cristo, no estaban viviendo bien, estaban en conflicto. Y la palabra que viven en armonía es decir, les urge, les ruego, que sean de acuerdo, que piensen en el Señor. Pablo usa el mismo verbo acá que antes, que tengamos el mismo pensar, el mismo sentir que Cristo. Y Pablo dice que esas dos mujeres que no están de acuerdo, que están en conflicto, que lleguen a pensar en la misma manera que Jesús pensaba, y que sean conformados a Cristo, como acabamos de leer al final del capítulo 3. Si lo hacen, la implicación es que su desacuerdo se va a cuidar. El desacuerdo que está afectando a la iglesia, si no estuvo afectando a la iglesia, si no estuviera afectando a la iglesia, Pablo no habría escrito esto. Está hablando de esas dos señoritas tal vez, en cuanto a su conflicto interpersonal, porque está afectando a la iglesia. Y Pablo dice, mira, piensen, formen sus actitudes como Cristo, humíllense, piensen así la una en la otra. Y ya están pensando, Pete, ¿cómo que sigues hablando de esta actitud? Pensamos que íbamos a hablar de la oración. Bueno, ya llegamos. Vamos a hablar de la oración. No podemos orar en la manera que debemos sin tomar en cuenta estas cosas. No podemos tener comunión con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si no estamos siguiendo en ese proceso de ser conformados a Cristo. Seguimos leyendo en capítulo 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez los diré, regocíjense. Hay que regocijar. Hay que tener alegría. ¿Por qué? Porque eso fue la actitud que Cristo, eso fue la forma que Cristo pensaba. Recuerden lo que dice en Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que hizo Cristo, con gozo. Cristo, pensando en lo que iba a venir después, el gozo de estar sentado con Dios Padre, el gozo de haber salvado a tantos millones, billones de personas. Me voy a sacrificar, con gozo. Pablo dice, regocíjense en el Señor, que tengan el mismo gozo que Él. Cristo también, creo que en Juan 14 dijo que mi gozo te doy. Bueno, hay que regocijarse. Tenemos que pensar como Cristo,
aun cuando me va mal, y hay que regocijar en Él, recordando lo que Él hizo por mí, por ti. Humillarme como Él se humilló. Seguimos adelante, versículo 5. Su bondad se ha conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Mira, que ustedes sean bondadosos, amables, aun con los que no están de acuerdo contigo, como esas dos señoras. Sean generosos en su forma de pensar en ellos. Y él dice, el Señor está cerca. Miren, no estás a solas. No tienes que hacer esas cosas por tu propia fuerza. Si tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. Y eso es decir que tienes a Él mismo, su poder, su fuerza, su ánimo, su gozo para poder pensar en otra forma de otras personas. El Señor está cerca. Si estás luchando con tu actitud en cuanto a alguna persona, recuerda esto. No solo para tener ánimo, pero también para tener advertencia. Oye, ¿vas a comportarte así con Cristo acá a tu lado? Ay, sí, Señor, perdóname, estoy comportándome mal en tu presencia. Siempre está con nosotros. Y al final llegamos a algo de oración. Versículo 6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Petición, ya. Mi tía está enferma, es que me dañé la pie, es que ya, mis cosas. No, otra vez, eso no es el punto del versículo. Sí, se puede aplicar otras cosas, pero el punto es, de nada seas ansioso. ¿De qué estaban ansiosos? De este conflicto. Está afectando a la iglesia. No se pongan ansiosos. No. En lugar de ser ansiosos y formar malas formas de pensar en cuanto a la otra persona, no. Organiza tu mente en mejor manera. Ponte a orar. Orar y suplicar. Dios, hay un problema en la iglesia. Hay un problema entre mí y mi hermano. Dios, ayúdanos. Y Pablo dice que tenemos que hacer esto con acción de gracias. Cuando estoy pensando en mi hermano o mi hermano con quien tengo conflicto, tengo que pensar, es mi hermano. Cristo murió por él. Gracias, Señor, por amarlo. Señor, gracias por sus dones que está sirviendo a la iglesia. Gracias por su cuidado a su familia. Hay que buscar razones para dar gracias. No todo está mal, ni en la situación, tampoco en la persona. Hay que recordar otra vez lo que Cristo hizo por nosotros, por Él, tanto como para mí. Hay que buscar razón de darle gracias a Dios por la persona con quien tienes conflicto. Y lleven estas diferencias al Señor en oración. Jesús está cerca y Él cuida de ti. Él cuida de la otra persona. No es el enemigo. Cristo quiere que seas reunido y unido en tu forma de pensar con tu hermana y tu hermano en Cristo. ¿Y qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esas dos mujeres no tuvieron paz. Pablo dice, si quieren paz en la iglesia, se pongan a orar. Hay que llevar nuestra falta de estar de acuerdo al Señor. Darle gracias por lo bueno en esta situación y en la otra persona y buscar su paz. Eso es lo que nos prometió en Juan 14:27. Mi paz les doy. Favor de reconocer que el propósito y el enfoque de esta paz
es ayudarnos a mantener nuestro enfoque en Cristo. Es interesante que va a guardar, dice, nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Qué hacemos con la mente? Pensamos. Pensamos con la mente. Hay que pensar correctamente y permitir que la paz de Cristo, porque estamos orando, guarde nuestra forma de pensar. Y eso lo trae paz verdadera en Cristo. Por lo demás, versículo 8 dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Otra vez, meditar. Meditar no es la misma palabra en griego, pero es el mismo clase de verbo, tiene que ver con la mente. Tiene que ver con cómo organizamos nuestros pensamientos. Vamos meditando. Y hay que meditar en la verdad. Hay que meditar en lo digno, en lo justo, lo bueno. Cuando pensamos en todos ¿cómo se dice? No me acuerdo la palabra en español, adjectives, no me acuerdo la palabra, pero todas estas características, hay que pensar en Jesús. ¿Quién es verdad? ¿Quién es bueno? ¿Quién es digno? ¿Quién es justo? ¿Quién es puro? Jesús. Cuando empezamos a meditar en lo bueno, en lo mejor, en lo máximo, siempre llegamos a Jesús. Hay que organizar nuestros pensamientos alrededor de estas cosas, alrededor de Él. Hay que meditar en estas cosas. Hermanos, cuando empezamos a meditar en estas cosas, cuando empezamos a orar, cuando hay conflicto, cuando llegamos a tener el mismo pensar de Cristo, ya va a haber paz en la iglesia. Lleva esas cosas al Señor, buscando lo mejor. Pero hermanos, hay que empezar con la mente. Cuando no estamos pensando, meditando como Jesucristo. Cuando no estamos reflejando una madurez semejante a Cristo en nuestras relaciones interpersonales. Cuando tenemos problemas regocijando como Cristo, hay que orar. Hay que orar y hay que orar. Hay que buscar las cosas en oración que Jesús quiere para ti. Hermanos, eso es lo mismo que orar en el nombre de Cristo que hablamos antes. Orando por las cosas que Cristo quiere. Orando por lo que Él quiere llevar a cabo en tu vida y en tu forma de pensar. Eso en su turno nos lleva a ser como Cristo, lo cual es su meta para nosotros. Entonces que sigan orando, hermanos. Oren en todo para ser más y más como Cristo. Gracias.